Desde El Salvador tenemos un invitado muy especial. ¿De quién se trata, señor Bosch? En pantalla la ficha que nos da a conocer. ¿Está peor El Salvador que hace 2 años? Eso se lo puedo contestar desde el punto de vista de la transparencia, y es que no. Y desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos humanos, y es que no. El país ha tenido serios retrocesos. El que se muestra, al menos a través de los medios de comunicación, ya sea por fotografías o por videos, pues muestran una parte realmente de lo que está sucediendo. Pues el otro lado de la narrativa está perdiendo. No se imaginan el luto, el dolor, la zozobra y el miedo en el que vivíamos en nuestro país. Pensar que salíamos de nuestra casa y que no podíamos regresar era el día a día. Bien, nosotros estamos coordinando hacer un programa en vivo desde El Salvador. La referencia, el contexto para recibir a Carlos Hernández, diputado del partido Nuevas Ideas en el Parlacén por el Estado de El Salvador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Migración, presidente del Grupo Parlamentario de Integración Centro Democrático. Carlos Hernández, bienvenido al show del mediodía. Honorable, bienvenido. Qué placer tenerlo con nosotros. Gracias, muy contento de estar acá en el show del mediodía, la telerrealidad de Iván Ruiz, para poder conversar sobre la realidad de que justamente lo que está pasando en El Salvador a partir de la llegada del presidente Bukele y de Nuevas Ideas, por supuesto, a los puestos de incidencia. Aquí estuvimos conversando con Glenda Girón y ella nos planteaba una perspectiva distinta a todo lo que hemos presenciado y lo que estamos recibiendo desde la nación que usted representa. Sostiene que allí lo que se está haciendo es una gran película, que todo esto es publicidad, Que todo está peor. y que todo en estos momentos está peor en el sentido de que se está vulnerando los derechos humanos de algunos imputados que son de manera inmisericordia puestos a disposición de la justicia, Las maras siguen operando. que los hospitales no tienen medicinas. En contubernio con el gobierno. Exacto. Y que ya los pandilleros no andan con tatuajes, sino Que ellos tienen otra manera de manejarse y de conducirse, que los hospitales no tienen medicina, que hay mucha gente que vive en casas con lámina y sin servicio de agua potable, entre otras precariedades. Calamidad. Exacto. ¿Se escucha? Uno. Bien, vamos a cambiar el micrófono. Ven aquí mientras Cambio de tanto el micrófono. honorable pues recibe otro micrófono. Ok. Sí, bueno, la verdad es que la periodista, obviamente, Ven aquí. ¿Qué es lo que está Bien. pasando? Bien, entonces, ok, ahora podemos conversar ahora. Bien. Explicaba, vamos a garantizar. Ok, excelente. Vamos a ver. 1, 2. Ahora sí. Ahora sí, Bien. todo bien. Sí, bueno, te comentaba que Glenda es parte de un periódico, el Faro, que ha sido un periódico prácticamente de oposición. Y Un perdóneme, periódico que se honorable. ha dedicado a ir a la comunidad internacional y a exponer algo con un interés político. Y la nueva prensa gráfica también pertenece a ese grupo de medios. La prensa gráfica, por supuesto, pertenece a ese grupo de medios, pero recientemente veíamos la portada de ese periódico en el Ajá. cual hablaba del 91% de aprobación del presidente Bukele. Eso te indica que inclusive la oposición ya está reconociendo los efectos positivos que está teniendo el Plan Control Territorial y el régimen de excepción en El Salvador. Esta es una narrativa internacional que probablemente les ha funcionado o no, porque ellos no han entendido que la opinión que importa es la opinión de los salvadoreños, de las comunidades, es la opinión de la gente que vive allá y que tenía que huir de las pandillas. Yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores le daba seguimiento a ese tema de migración y fíjate que de Soyapango, de las comunidades Tutunichapa, de las comunidades más vulnerables del país, la gente tenía que salir porque si no, los mataban. Entonces, esta es una narrativa que pues obviamente va tras un interés político, lo cual no es cierto, y yo les invito a todos ustedes a que puedan visitar El Salvador o a que puedan preguntarle a los salvadoreños honrados, a los salvadoreños de las comunidades si ha cambiado o no. A nosotros nos interesa hacer un programa desde allá en vivo. Sí, Conectar directamente con la gente del pueblo para y poder palpar. palpar la realidad. Exacto. Desde nuestra perspectiva. Claro, está de primera mano. Totalmente invitados, y yo les ratifico que los salvadoreños, recientemente un youtuber venezolano, Oscar me parece el nombre, visitó El Salvador y se fue a los parques, a las comunidades, a todos los lugares a preguntar qué les parecía el plan de seguridad del presidente Bukele y si votarían por él para una eventual reelección.
9 de cada 10 salvadoreños están apoyando al presidente Bukele y eso es algo que ni Glenda, ni El Faro, ni ningún medio puede negar a nivel internacional. Ese tema se dice para este lado del planeta o del mundo que el presidente Bukele había perseguido a los opositores, en el caso de Sánchez Serén, de Tony Saca, que la justicia que había tomado represalias en ese sentido, de que no puede reelegirse, de que militarizó su Congreso en un momento determinado para poder tener las herramientas constitucionales y poder acceder al poder nueva vez si así lo decidiera una repostulación, y que se le buscó un bajadero supuestamente a este tipo de cosas, pero que no tiene la potestad para poder reelegirse. ¿Qué usted nos plantea como realidad de lo que está sucediendo allí? Bueno, mira, ese es un discurso, una narrativa muy bien diseñada por estos medios de oposición, pero es todo lo contrario. En El Salvador hay un tribunal que es la Sala de lo Constitucional, como en todos los países del mundo, que es la máxima autoridad para hacer el control de la Constitución. Y las obligaciones o las resoluciones que esa sala emite se convierten en obligaciones de cumplimiento para todos los salvadoreños y para todas las instituciones. ¿Qué es lo que ha pasado? La Sala de lo Constitucional ha dicho que se puede reelegir el presidente siempre y cuando deje un lapso de 6 meses. Él tiene que dejar de ser presidente 6 meses para no tener ventajas sobre otros candidatos a la presidencia de la República. Aclare eso bien, distinguido diputado, porque no lo estamos entendiendo. Él tiene que pedir una licencia 6 meses antes de las elecciones. 6 meses antes de las elecciones él tiene que dejar de ser presidente y el vicepresidente asumir. ¿Esto con qué finalidad? Renunciar esos 6 meses para no favorecerlo, porque él no podría ser candidato presidencial y presidente a la vez. Entonces, una de las constituciones más modernas de Latinoamérica. Pero aquí, igual que aquí, mira. Diputado Hernández, usted viene del área de la justicia como abogado. Me imagino que el costo, no solamente político del partido, sino también social, enfrentar una sociedad que estaba cubierta por organismos internacionales que opinan en contra de lo que ustedes están haciendo. Una prensa que no está conforme y que, como vimos aquí, una de las periodistas, me imagino que de oposición, pues también lacera de manera frontal lo que ustedes entienden que está bien. ¿Qué pasa con la coacción de los salvadoreños? ¿Qué piensa el salvadoreño de a pie, el del barrio? ¿Piensa igual que esos conglomerados? Bueno, eso es muy interesante porque el presidente Bukele siempre nos lo ha dicho. La opinión que verdaderamente importa es la opinión de la gente humilde, de la gente de las comunidades que tenía que huir, que no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque en El Salvador lo que pasaba es que las pandillas mandaban los territorios. Las pandillas mandaban a los diputados y las pandillas mandaban a los presidentes de la República. ¿Cómo los mandaban? A través de las negociaciones. El FMLN negoció con pandillas, Arena negoció con pandillas, diputados. Un diputado del Parlacen actual, que es Norman Quijano, que fue candidato presidencial de Arena, negoció con las pandillas y hay videos con el dinero ofreciéndoles a las pandillas $100,000 de adelanto y $1 millón si las pandillas conseguían votos para su campaña presidencial. Entonces, ¿cómo es posible que en El Salvador no estuvieron gobernados el FMLN y Arena, que prácticamente viene siendo lo mismo, y negociaban la vida de los salvadoreños a cambio de votos? Eso es inaudito en cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo. ¿Usted cree que por eso entonces la periodista dice que también este gobierno ha negociado o está negociando con las pandillas? Porque ese fue uno de los argumentos presentados. Mire, a ellos no les ha funcionado mucho ninguno de los argumentos que han querido establecer. Primero, que Bukele era dictador. Segundo, que Bukele es vulnerador de derechos humanos. Tercero, que Bukele es negociador con pandillas. Entonces, no sabemos ya ni qué creerles, porque por un lado te dice que viola derechos humanos, entonces no hay un pacto con las pandillas. Si le está violando los derechos humanos a los pandilleros, no hay un pacto. Por otro lado, dicen que hay un pacto. Entonces, en realidad, estos son más que todo dardos que están tirando para poder afectar la imagen, claramente con un contexto político, porque ya vamos a una eventual elección en el 2024, en la cual la Sala de lo Constitucional ha dicho, si el presidente deja 6 meses de ser presidente, puede optar a ser candidato
candidato, y esto es importante decirlo, candidato a la presidencia de la República. ¿Esos 6 meses pueden ser previos a la elección o 6 meses durante el proceso? Previos a la elección. Previos a la elección. Y es muy interesante porque fíjate que hace poco salió una encuesta en El Salvador donde daban los 3 candidatos que probablemente pueden ser opositores o que pueden competir hacia la presidencia con Nayib. Nadie, ninguno y no sé. Esas fueron las respuestas de los salvadoreños para un eventual candidato a la presidencia. Perdóneme que discrepe de usted. Lo que pasa es que quizás es muy, si se quiere, perfecto lo que se está planteando allí. O sea, usted me dice que la oposición no ha podido articular con argumentaciones un candidato que pueda rebatir al actual presidente que pudiera ser candidato si renunciara 6 meses antes. O sea, no hay quien compita con el actual presidente de El Salvador en estos momentos. Mira, es que te estoy hablando de una encuesta de opinión de los salvadoreños. La Sid Gallup le preguntó a los salvadoreños, ¿quién considera usted de todos los actores políticos, sea Arena, el FMLN, Vamos o cualquier otro partido, considera que puede ser candidato a la presidencia de la República? Te estoy comentando las respuestas de los salvadoreños. Nadie, ninguno y no sé. Eso significa que no hay en los otros partidos políticos ningún liderazgo que pueda, por supuesto, participar. No digo que no va a haber, probablemente va a haber candidatos porque pues eso es lo que nosotros queremos, porque nosotros estamos a favor de los ejercicios democráticos. En El Salvador no hay dictadura, el presidente se va a someter a una elección. Que el problema para la oposición es que el 92% de los salvadoreños en su totalidad quiere la reelección del presidente, pues ese ya es un problema que tendrá que enfrentar la oposición con sus dirigentes políticos. Una cárcel para 42,000 personas. Se dice que se está vulnerando los derechos humanos de múltiples ciudadanos que no están de acuerdo con lo que consideran el régimen de Bukele y que allí están pasando mansos y cimarrones. Y que esto que estamos viendo aquí, donde se presentan unas fílmicas que llevan un grupo de personas privadas de libertad, llenos de tatuajes, que es una simulación, que realmente no es así. Y que esas personas que están allí privadas de libertad, lo que son es presos políticos. Eso es lo que se ha planteado aquí. Bueno, la verdad que esa posición es risible. Mira, el centro de confinamiento para terroristas es parte de la estrategia del Plan Control Territorial, y es que antes criticaban las cárceles de El Salvador porque había hacinamiento. Ahora se han construido cárceles amplias que obviamente vienen a dotar del espacio suficiente para que estos pandilleros puedan pagar sus crímenes en esa cárcel. En ningún momento se ha dado vulneración de derechos humanos, ni tampoco es como estos medios como El Faro lo quieren vender, de que dicen que en El Salvador estamos en un régimen de excepción que nadie puede hacer nada, completamente diferente. Cuando ustedes vayan lo van a poder ver, playas llenas, discotecas llenas, la gente en los parques. La gente ya no podía visitar los parques, la gente no podía salir ni siquiera de sus comunidades sin pedirle permiso a los pandilleros. Había lo que llamamos nosotros fronteras invisibles. Si tú eras de un municipio, no podías visitar otro municipio porque eran pandillas contrarias y entonces te mataban. Si tú entrabas al otro municipio, te mataban. Diputado Hernández, ¿qué tiempo tiene usted de relación con el presidente? Mire, yo vengo apoyando al presidente Bukele desde su campaña presidencial. Nosotros le veníamos dando seguimiento desde que él fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio olvidado en el país que de repente tomó una plusvalía y un progreso que nosotros dijimos, ¿qué pasó acá? Entonces, posteriormente él se lanzó como candidato a la alcaldía de San Salvador, que es la capital de nuestro país, ganó y por supuesto hizo un muy buen trabajo, al punto que en la alcaldía de San Salvador tuvo que desligarse del partido por el cual él había llegado, que era el FMLN, un partido de extrema izquierda, que el presidente criticaba a sus dirigentes, criticaba al presidente y criticaba a sus dirigentes porque no estaba de acuerdo con el trabajo que estaba realizando. Si ellos hubieran escuchado al presidente, probablemente ellos quizás seguirían en el poder, el FMLN, y el presidente quizás sería el presidente por el partido FMLN, pero no pasó porque ellos no aceptaban, la cúpula donde se concentraba el poder de este partido, no aceptó ninguna crítica constructiva ni ninguna sugerencia del presidente Bukele, bueno, en ese momento alcalde, al punto que lo expulsaron del partido. Le hago la pregunta porque dentro de la historia del presidente Nayib Bukele hay una propiedad de una discoteca llamada Code.
¿Qué pasó con esa discoteca? Fíjese que sobre ese punto sí yo desconozco. Yo he seguido el trabajo político del presidente Bukele. He estado junto a él impulsándolo desde que fue candidato presidencial. Y pues nosotros obviamente hemos visto los resultados, porque aquí no se trata ni de izquierda usted no ni de conoce derecha. lo que ocurrió con la discoteca que era propiedad de su presidente en su país. Usted es salvadoreño y con incidencia política y justicia. Mire, desconozco en realidad, desconozco, pero yo le puedo hablar por los resultados del gobierno del presidente Bukele. Mi pregunta no iba dirigida a los resultados, esa pregunta la han hecho algunos de mis compañeros. La mía iba dirigida a algo que está en los medios de comunicación y que se habla de esa discoteca que se llama CODE y que hubo vinculación, y que lo que quiero escuchar de usted es si real y efectivamente, porque veo por su perfil que dentro de las cosas que usted maneja en Eurolat, lo que es el narcotráfico, lo que es la violencia organizada, lo que es el terrorismo, y precisamente le hago la pregunta porque usted es una persona documentada en ese sentido. Y bueno, le reitero, sobre ese punto no le puedo opinar porque yo no le puedo opinar sobre algo que no conozco, no estoy familiarizado con ese tema. Yo le puedo hablar de los logros que estamos teniendo como gobierno del Salvador. Respetamos eso, muchas gracias. En el aspecto económico, el área de las criptomonedas, creo que El Salvador es el único país del hemisferio que hace negociaciones con este tipo de instrumentos financieros. Se había dicho que se habían caído últimamente y que eso pudiera repercutir en las reservas del Salvador y que pudiera también generar una situación económica difícil para el país. Y bueno, mira, sobre el tema Bitcoin fuimos el primer país en todo el mundo, lógicamente. Pero sobre el Bitcoin en El Salvador, lo que te puedo decir es de que el gobierno ha invertido en Bitcoins y en su primer momento, cuando el Bitcoin tuvo un alza, se logró sacar un remanente para construir un hospital público, un hospital veterinario, perdón, que es el Chivo Pets, que en El Salvador y creo yo que en toda Centroamérica es el primer hospital veterinario que se tiene con ganancias del Bitcoin. Entonces eso es importante resaltarlo porque siempre ha sido también otro elemento que ha sido duramente criticado por la oposición, pero es importante destacar que los que manejan a cabalidad este tema saben de que los Bitcoins ahí están y que ese tema hay que esperar que esto suba para poder tener los réditos que se puedan. Sí, pero esos son los resultados de las ganancias del Bitcoin. Cuando deja pérdida, también se transparenta las cosas que se dejan de hacer por la pérdida que dejó. Mira, lo que pasa es de que no han existido pérdidas porque nosotros no hemos vendido los Bitcoins. O sea, los Bitcoins ahí están. Cuando suban, el gobierno saca el remanente y lo invierte en algún proyecto social, mientras no hay ninguna pérdida sobre el dinero de los salvadoreños. De las relaciones internacionales, el caso de Gustavo Petro, que hubo un cruce de palabras a través de Twitter con el presidente Bukele, lo propio con el presidente Maduro de Venezuela. ¿Cómo están esas relaciones? Y también el caso de los derechos humanos, que han condenado incluso algunas acciones que ellos consideran que han sido, en este caso, afectados ciudadanos en ese aspecto, y también el comunicado de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, que establecía que por la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos en El Salvador, instaba a sus ciudadanos a que evitaran visitar este país. Bueno, mira, sobre lo primero, el presidente Gustavo Petro, la verdad, es muy lamentable la posición que él ha tomado. Veíamos también su discurso ante Naciones Unidas que hablaba de legalizar las drogas, de no criminalizarlo. Es una noción completamente diferente a lo que se tiene en El Salvador. En El Salvador se está atacando el narcotráfico. Prueba de ello, recientemente el presidente Bukele anunció una detención de 3 colombianos que iban con un cargamento de drogas, obviamente con destino final. Pero una embarcación. Hacia los Estados Unidos. Una embarcación, correcto. Submarina, sí. Sí. Mira, sobre eso yo te puedo decir, el presidente Petro decía más escuelas, menos cárceles, y el siguiente día tenía convulsionado su país porque había un grupo tomado a la policía del país, o sea, tenían capturados el grupo a la policía de Colombia. Y entonces, obviamente, se te cae la narrativa como presidente. Tal vez por estar criticando otros países como Perú, como El Salvador, el presidente esté descuidando sus asuntos internos, pero yo creo que un presidente que ha sido electo por sus ciudadanos tiene que enfocar todo su trabajo en
cambiar la realidad de su país. Y eso es justamente lo que el presidente Bukele ha realizado. ¿Por qué no vino el presidente a la cumbre? ¿Hola? ¿Por qué no vino el presidente a la cumbre? Bueno, el presidente Bukele delegó al vicepresidente Félix Ulloa porque justamente está enfocado en el tema de seguridad, que es el tema que apremia a los salvadoreños y que sin duda alguna ha logrado controlar en gran medida con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, que recientemente, el 27 de marzo, se cumplía un año de estar en régimen de excepción, que esto significa que hay limitación a derechos constitucionales. Se pueden escuchar las llamadas para poder interceptar a los pandilleros, se ha ampliado el plazo de la detención provisional, que antes era 3 días, ahora son 15 días, y esto permite que la Fiscalía documente mejor los casos y cuando lleguen al juzgado no pase lo que pasaba antes en El Salvador, que llegaba y como el juez no tenía los insumos necesarios, dejaba en libertad a los pandilleros. Ahora, como van documentados con pruebas fehacientes, pues obviamente se dejan en detención y pues tienen que pagar las penas. Y eso es importante porque se está cumpliendo el debido proceso. Bien, ya finalmente, Hanoi. Sí, al ver 2 diputados que hemos entrevistado aquí, que son bastante jóvenes, y 2 diputados. Sí, 2 diputados. Te dijo imputados. Diputados. Pero ven acá. Y que el partido se llama Nuevas Ideas. ¿Hay una línea de acción de tener congresistas con esa nueva visión? Mira, fíjate que Nuevas Ideas es un partido que surge a partir, pues obviamente, del rompimiento del bipartidismo, y el presidente Bukele ha sido el presidente más joven en la historia de El Salvador. Nuestro partido abrió para que quien quisiera participar a los puestos de elección popular lo hicieran, y fíjate que el 82% de los diputados y puestos de elección popular éramos en ese momento menores de 30 años, ahora ya vamos subiendo, pero esto es importante porque somos funcionarios que venimos pero posguerra y que ya no estamos con esa ideología de izquierda-derecha, sino más bien de progreso, una ideología de avanzar hacia lo que la población está nuevas demandando. Ideas. De nuevas ideas. Nueva socialdemocracia, diríamos. ¿Hola? Nueva socialdemocracia, diríamos. Eso podríamos decirlo también. Y mira, también es importante mencionar que justamente acá en República Dominicana he propuesto un tema que es vital y no quiero dejar de mencionar, que es la conformación de un bloque de diputados y senadores solidarios con el tema de Haití. Exacto. Porque justamente es un tema que la comunidad internacional, ahora porque a las vulneraciones de derechos humanos no hay pronunciamientos de la comunidad internacional, no hay apoyo de la comunidad internacional, porque simple y sencillamente no hay un interés. En el país no hay recursos que puedan llegar a explotar Haití, pero que sin duda alguna es un tema que todos tenemos que solventar y todos tenemos un grado de corresponsabilidad. Sí, honorable diputado, no podría dejarlo pasar por aquí sin hacerle esta pregunta, que no tiene que ver precisamente con Bukele, sino con el Parlacén, que mucha gente lo cataloga como una sombrilla donde los corruptos se van a cubrir. Exacto. Cuando pasan de los gobiernos para que no lo metan preso, gente que nunca ha sido diputado ni nada, se cubren ahí con una diputación para que no lo persigan y no lo metan preso por sus hechos. Bueno, sobre eso yo te puedo hablar de la realidad de El Salvador. Nosotros, como Nuevas Ideas, hemos logrado 14 escaños de 20. Es decir, 6 diputados son de oposición. Y sin duda alguna, estos partidos tradicionales han hecho o han utilizado al Parlacén bajo esta figura. Prueba de ello es Norman Quijano, que te digo que es una persona que está con un proceso abierto en el órgano jurisdiccional, en las Cortes de El Salvador, y que actualmente está siendo diputado del Parlacén, que por supuesto nosotros nos hemos pronunciado y hemos dicho que esto es inadmisible y que en algún momento, cuando salga el fallo de la Corte, pues obviamente el Parlacén va a tener que acatar esa decisión, ¿verdad? El Parlacén puede retirarle la inmunidad parlamentaria por si se le demuestran hechos de corrupción. De hecho, a Norman Quijano, la realidad de El Salvador es que lo habilita la Asamblea Legislativa de El Salvador. Puede retirar el fuero parlamentario porque nuestra Constitución así lo establece y así lo hicieron. La Asamblea Legislativa de El Salvador ya le retiró el fuero parlamentario a Norman Quijano y lo ha informado al Parlacén. Bien, bueno, pues nosotros queremos agradecerle el show del mediodía, la telerrealidad de Iván Ruiz. Quiero agradecer, honorable, que haya estado con nosotros y que haya conversado animadamente acerca de todos estos temas. Queremos hacer la entrega de este souvenir, agradecerle a nuestra compañera Tere, que es nuestra chef de cabecera, que nos trajo este regalo para usted. Esto es para usted.
Esto es un recuerdo de la República Dominicana. Gracias, gracias. Este es para el honorable presidente Nayib Bukele. Sí, señor. Y para la honorable primera dama también. Aquí está. La primera dama, sí, Gabriela señor. de Bukele. Y Bueno, muchas gracias. Para el honorable vicepresidente de la República del Salvador. Bueno, muchas gracias. También nosotros les hemos traído acá. Parte de la estrategia del presidente Bukele no solamente es el tema de seguridad, es el tema de turismo, el tema de inversión, y también el presidente ha hecho algo que ningún presidente hizo, que es apoyar a los caficultores salvadoreños. Wow. Y ha creado una marca país que se llama Café de El Salvador. Pues nosotros les hemos traído acá una pequeña muestra para que ustedes lo puedan muchísimas degustar. gracias. Cómo no, muchas gracias. Esto es importantísimo. Esta marca de café del Salvador, marca país de esa nación hermana que comparte sus productos con nosotros. Agradecemos inmensamente esta telerealidad, honorable, que agradece su presencia con nosotros. Que sepa que este café que él nos regala, le vamos a dar buen uso aquí. Sí, evidentemente. Saludos a su presidente, diputado. Esperamos hacer presencia ya pronto con un programa súper especial para llevar la realidad del Salvador a todo el mundo. Son bienvenidos a El Salvador. Muchas gracias. Sí,